Como uno de los elementos de contenido más elevado en el cuerpo humano, el calcio es el motor impulsor para la vida. Al parecer una condición o circunstancia común, la deficiencia de calcio puede causar más de 109 tipos de enfermedades. Las enfermedades más frecuentes están relacionadas con la falta de calcio. El contenido de calcio en el cuerpo alcanza su valor máximo a los 35 años en el hombre y a los 30 años en la mujer. Después de estas edades, el consumo comienza a ser mayor que la absorción, causando un desbalance en los niveles de calcio. Los niños crecen más rápido, altos y fuertes. Mientras más severa sea la deficiencia de calcio que estos tengan, más necesario será el consumo de suplementos de calcio y oligoelementos. En el caso de las mujeres, la deficiencia de calcio puede ser más severa. En el transcurso de su vida, las mujeres pierden altas cantidades de calcio. Las mujeres presentan pérdida de calcio en gran cantidad. Los problemas de salud de casi todas las mujeres están relacionados con la deficiencia de calcio. Para las mujeres, el embarazo constituye una de las etapas más importantes en sus vidas. Todas las familias desean tener bebés sanos e inteligentes. Tanto las futuras madres como los fetos necesitan suplementos de calcio. La pérdida de calcio se hace más evidente a medida que pasan los años. Las personas de mayor edad generalmente carecen de calcio y presentan evidentes pérdidas de calcio, lo cual puede dar paso al desarrollo de diversas enfermedades. Sin embargo, el calcio no puede ser sintetizado en el cuerpo humano y solo puede ser ingerido de forma externa, a causa de la estructura y hábitos de la dieta y otras razones que dependen de la ingesta dietética diaria de calcio. Es difícil satisfacer las necesidades del cuerpo humano. De acuerdo con el propio consumo del organismo, las enfermedades y algunas otras lesiones de este. Todas estas razones se traducirán en abundantes pérdidas de calcio. La medicina moderna menciona que los suplementos de calcio deben ser una exigencia esencial en la vida diaria y un beneficio que requiere ser reforzado toda la vida, en lugar de una preocupación que requiera ser atendida solo después de la pérdida de calcio. En las vastas praderas en el interior de la región autónoma de Mongolia crecen los mejores pastos naturales de China, donde se encuentran las mejores fuentes de calcio de China y espinazos frescos de ganado procesados por Tiens, todos procedentes de la crianza en los prados. Las elevadas fuentes de calcio y la más alta biotecnología hacen del calcio Tiens un producto de excelente calidad. Las investigaciones médicas han reportado que la disminución de los niveles de calcio es un fenómeno habitual en el cuerpo humano y que los suplementos de calcio son exigencias comunes. Sin embargo, los suplementos de calcio por sí mismos no pueden ser absorbidos o utilizados totalmente. Por ello es necesario agregar algunos nutrientes que promuevan la absorción y utilización del calcio. Muchos de los productos de calcio orgánico e inorgánico ofrecidos en los mercados pueden causar gran irritación gastrointestinal, ya que contienen metales pesados. El calcio Tiens es un producto obtenido ecológicamente a través de procesos enzimáticos de los huesos. Además, contiene vitaminas, minerales y oligoelementos, complejos vitamínicos y minerales y otros elementos necesarios para el cuerpo humano. Con elevada actividad biológica, es un surtidor integral de nutrición. Tiene un pH neutro, lo cual favorece la absorción. No lesiona el estómago. La relación de calcio y fósforo es proporcional, capaz de lograr una regulación integral de las funciones del cuerpo humano. El calcio puede proporcionar más nutrientes, logrando un doble efecto de complementación y recuperación. El calcio es realmente útil para otros propósitos, corroborados en numerosos casos clínicos en los últimos años. El calcio Tiens tiene resultados efectivos, dados sus elevados niveles de valor nutricional. Tiens y su equipo de expertos han desarrollado una variedad de suplementos de calcio seguros, eficaces y de calidad garantizada. De acuerdo con la idiosincrasia de la población, con la finalidad de proporcionar soluciones a la deficiencia de calcio a través de sus productos. Los bebés y niños necesitan consumir elevadas cantidades de calcio, dado su rápido crecimiento corporal. Supercalcio en polvo de Tiens para niños puede consumir el calcio de forma segura. Promueve el crecimiento y desarrollo de los niños y tiene una relación importante en el crecimiento y fortalecimiento de los huesos, dientes y desarrollo cerebral.
En las personas mayores se ha visto debilitada la absorción gastrointestinal de calcio debido a una gran pérdida de calcio acumulada, lo cual reporta notorias deficiencias en los niveles de calcio. Supercalcio en polvo de Tiens es un suplemento nutricional bajo en azúcar, contiene poca grasa y bajas calorías. Se puede añadir fibra dietética. El polvo de calabaza tiene el efecto de complementar el calcio y disminuir los niveles de glucosa en la sangre, adecuados para personas de mediana edad y aquellos con hiperglucemia. Los jóvenes tienden a seguir un régimen de dieta poco o nada razonable, que conduce al consumo de calcio y bajos niveles de absorción. Las mujeres con frecuencia tienen grandes pérdidas de calcio, en razón a sus condiciones fisiológicas. En la maternidad, la lactancia y menopausia, la mujer necesita consumir mayores cantidades de calcio. El supercalcio nutritivo en polvo Tiens contiene abundantes cantidades de calcio, es bajo en grasas y azúcar, tiene altos niveles de proteínas, mejora la inmunidad y lleva a cabo una regulación integral de las funciones corporales. Es recomendado para las mujeres embarazadas, personas que tienen mala condición de salud y osteoporosis. También puede ser indicado para los jóvenes y ancianos. Los productos de calcio Tiens tienen convenientes formas de dosificación y administración. Es fácil de llevar y tomar. Las cápsulas de supercalcio con lecitina nutren las células del cerebro, mejora la memoria y retarda el envejecimiento cerebral. Es adecuado para las personas que realizan actividades intelectuales, estudiantes y personas mayores, y puede prevenir el desarrollo de la demencia senil. Las tabletas masticables de calcio son fáciles de ingerir y el calcio tiene un alto porcentaje de absorción. Se recomienda su consumo para las personas que presenten deficiencias en sus niveles de calcio, para tomar en cualquier momento. El calcio es fuente de vida. A medida que la vida transcurre, los beneficios del calcio serán innumerables. Hasta ahora, Tiens tiene una producción acumulada de calcio de más de 100 millones de cajas que se comercializan en más de 190 países y regiones. Conocido como el mejor calcio del mundo, no solo por el éxito en las ventas, sino también debido a su excelente eficacia. Tiens ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos por la variedad de calcio de alta calidad en diversas oportunidades en el mercado mundial. La razón de ser de Tiens es la salud y su aporte son los productos para la salud. Gracias a su excelente calidad, la serie calcio de Tiens ha sido durante mucho tiempo el emblema entre los productos Tiens dedicados al cuidado de la salud, y ha conservado su sobresaliente posición de liderazgo durante los últimos 20 años. Es muy probable que el calcio de Tiens se pueda encontrar en China, Asia-Pacífico, África, América, en Europa y en casi todos los lugares del mundo. Desde tiempos antiguos, los chinos han aprendido a complementar el calcio triturando huesos de animales. Actualmente, Tiens continúa con la tradición de la cultura china, que se enorgullece por sus 5.000 años de historia, y con la ayuda de la biotecnología avanzada, ha desarrollado productos de calcio más adecuados para la gente moderna. En 1995, el primer paquete de nutrientes de supercalcio Tiens alcanzó el éxito y puso en circulación una amplia variedad de productos de calcio Tiens. En 1997, la venta del calcio de Tiens sobrepasó los 2.000 millones de yuanes. En 1998, durante la conferencia del metabolismo del calcio en China, el supercalcio nutricional de Tiens ocupó el primer lugar entre los más de 110 productos. El calcio Tiens ganó el premio a la contribución sobresaliente para la medicina humana y el premio de la salud humana. En 1999, el calcio Tiens ingresó arrolladoramente al mercado internacional. En el 2005, fue fundado el Parque Industrial Internacional de la Salud, Tiens, y fue construida a una base de producción internacional para garantizar una excelente calidad del calcio Tiens. En 2007 se llevó a cabo el lanzamiento mundial del nuevo envase para la serie Calcio Tiens. En 2008, el calcio Tiens recibió la confianza de la ciudadanía china, posicionándose dentro de las 10 mejores marcas de ese país. En 2009, Tiens ganó el premio a las 10 mejores marcas favoritas en cuidado de la salud de Asia.
En 2010, los productos Tiens ganaron el premio de marcas de influencia internacional en cuidado de la salud. El valor de la marca del grupo Tiens superó los 11.000 millones de yuanes. En 2012, siguiendo con la más sólida estrategia del concepto de salud, Tiens confía en aumentar por tercera vez el crecimiento de los negocios. Tiens renovó por completo la imagen de los productos de su serie de calcio. En el 2013, el valor de la marca Tiens superó los 18.665 millones de yuanes. Gracias al calcio Tiens, somos capaces de recuperar una vida sana y feliz. Con el amor desde lo profundo de nuestro corazón, somos capaces de propagar la causa de la salud, defendida por Tiens. Calcio para la salud. El amor no tiene límites. El calcio genera beneficios en la vida, ayudando a la gente a obtener confianza en la vida. Calcio Tiens, calcio superior. El calcio crea maravillas en la carrera. Ayuda a la gente a caminar en el palacio de la gloria. Calcio Tiens, calcio de la riqueza. Durante tiempos de numerosos altibajos, Calcio Tiens ha sido la columna vertebral de la empresa, perseverando en el camino de la salud. Calcio Tiens crea un cuerpo fuerte, siempre persiste. Calcio Tiens le da una vida espléndida. Una caja de Calcio Tiens, un camino al éxito, un vínculo durante toda la vida, una eterna gratitud y amor inseparable. Calcio Tiens trae la armonía saludable, testigo de la maravilla de la vida, crea posibilidades de empleo para las personas y promueve la compensación social. Calcio Tiens promueve la armonía del interior al exterior y de uno mismo con la naturaleza, basándose en el espíritu de empresa, de coexistencia, beneficio mutuo y ganar, ganar. Ayuda a difundir salud y prosperidad a más familias.